Hola Macarena, hola Humberto, un gusto saludarlos. Igualmente, estábamos viendo ahí en la nota cómo la gente sigue sin cumplir las cuarentenas, les da lo mismo que sea toque de queda, se invitan a las casas de los amigos, ahí decía uno, es tan difícil cumplirlo. ¿Qué le pasa a usted cuando ve que en su comuna y en otras hay gente, y sobre todo jóvenes, que todavía no siguen las instrucciones? Sabe, nosotros tenemos ya varios funcionarios nuestros de salud infectados. Nosotros estamos exponiendo a nuestra gente, a nuestros funcionarios, que todos los días están trabajando por la comunidad, tratando de mantener la salud de todos. Y ver que por estos irresponsables estamos, en el fondo, poniendo a nuestra gente en riesgo, me da una rabia enorme. Tenemos ya un médico fallecido, una pareja, un matrimonio de médicos gravísimos en Valparaíso. Cualquier cantidad de gente mayor fallecida, pero también están falleciendo ya personas menores. Entonces, ver que nosotros realmente estamos haciendo una fiscalización súper fuerte. Y me consta que Carabineros, la PDI también, y hablaba el otro día con el fiscal Manuel Guerra de la Fiscalía Regional Oriente, y me decía que como en 20 días tenían más de 4.400 multas, y de los cuales 250 además eran reincidentes, o sea, los habían pillado ya 2 veces o más. Entonces, realmente, ¿qué sentido tiene al final tener? Todo el mundo pide cuarentena, 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 porque la salud es lo primero. Pero resulta que hay una tropa de gente que efectivamente no hace la cuarentena y le da lo mismo y se sienta sobre todos. Y eso es realmente indignante, porque nuestros fiscalizadores, bueno, ustedes tuvieron periodistas que participaron con ellos, se ponen todos los trajes, eso nos cuesta mucho dinero, etcétera. Pero además igual están con posibilidades de contagiarse, porque los médicos que se han contagiado también tenían todas esas cosas puestas. Alcaldesa, vamos a seguir con usted inmediatamente. Sí. Queremos preguntarle de muchas cosas, no solo lo que ocurre con los que violan la cuarentena, sino que además la decisión que tuvo de donar las cajas alimenticias que iban a llegar para los vecinos de Providencia, porque dice hay comunas que son más vulnerables, que la necesitan más. Al regreso vamos a estar comentando todo esto con usted, quédese con nosotros. Vamos a una pausa. Empresa de Providencia, Evelyn Matei, ahí está el titular. Providencia renuncia a cajas de alimentos y con fondos propios va a entregar ayuda a los vecinos vulnerables. Alcaldesa, bueno, seguimos conversando con usted. A mí me llamó la atención porque hace algunas semanas nomás yo la escuchaba decir, bueno, si esto sigue así de aquí a fin de año, Providencia estamos quebrados. No me alcanza la plata, va a llegar a fin de año, por lo mismo tuvo que recortar varios programas, ¿no? Pero respecto a eso, también se tomó un tiempo, me imagino, en el Consejo para pensarlo bien y decir, bueno, aquí somos una comuna privilegiada dentro del contexto del país, hay comunas mucho más vulnerables que nosotros y por eso tomar esta decisión. ¿Cómo se decidió? ¿Cómo tomaron la decisión? Y finalmente se espera que otras comunas también se acojan o hagan o los repliquen, hagan lo mismo. Humberto, nosotros efectivamente estamos en una situación económica súper difícil y realmente estamos renegociando todos los contratos, cortándola a la mitad, vamos a tener menos servicio de barrido de calle, vamos a tener menos recolección de basura, menor frecuencia, vamos a hacer muchos cambios porque no llegamos a fin de año. Aún así, me parece que realmente Providencia no puede compararse con otras comunas de la región metropolitana y del país, que claramente tienen mucha más gente vulnerable y los municipios también tienen mucho menos ingresos que nosotros. Entonces, nosotros ya habíamos dicho, yo al principio quise renunciar, pero después encontré que era un tema que debía verse en el Consejo Municipal. Entonces, mientras le habíamos dicho, ¿saben qué más? A Providencia al final, déjennos al final y dennos mucho menos caja de los que nos habían dicho. Pero después eso lo mencioné en el Consejo y tuve una alegría enorme, enorme, porque mire, todos los concejales, todos, y hay de distintos partidos políticos, no hubo ni uno que dudara un momento siquiera en decir no, tenemos que renunciar y efectivamente con fondos propios ir, y varios de ellos hicieron el hincapié. Una cosa es renunciar, pero hay que anunciar inmediatamente que vamos a ir igual en ayuda de las personas más vulnerables con fondos propios. Así que fue súper, súper lindo porque fue unánime. Hay un ánimo bien de generosidad acá en la comuna, en el consejo, en la municipalidad. Y ojalá realmente todos actuáramos así. Ayer vimos la cifra de desempleo
15,6% y está recién empezando. Va a llegar a cifras mucho más altas. Y por lo tanto lo que necesitamos hoy día con urgencia es la generosidad. Absolutamente, y se han visto muchas iniciativas de solidaridad, algunas particulares, otras ahí en la municipalidad que son tan necesarias por estos días. Usted, alcaldesa, nombraba la cifra de desempleo. Es la más alta en los últimos 35 años y solamente está considerando 2 semanas de esta emergencia, porque es la cifra de marzo y empezamos con las cuarentenas y ni siquiera eran generales, eran estas cuarentenas que íbamos entrando y saliendo y solamente durante 2 semanas. O sea, ni pensar cómo se viene abril, mayo, junio, que van a ser meses complicadísimos. Y estamos hablando de generosidad y yo quiero preguntarle si cree usted que es el momento en que el Estado también cambie, el gobierno, el Estado, cambie la forma en que ha cuidado la política fiscal o ha llevado la política fiscal hasta ahora. Hay toda una discusión respecto a si hay que gastar o no los ahorros que tenemos, sobre todo en el fondo de emergencia social. Mira, Macarena, el problema que nosotros tenemos es que realmente no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, ni los efectos de la pandemia. No sabemos si va a durar 3 meses, o 1 año, o 2 años. Y entonces es súper difícil calibrar, porque si tú te lo gastas todo y todavía la pandemia no ha terminado, o si, ni Dios lo quiera, viene un mega terremoto y tú ya te gastaste todo lo que tenías, ¿qué haces? Entonces, el drama de todo esto es la incertidumbre. Si nosotros supiéramos que esto se acaba en 3 meses, claro, tú tiráis la plata a la parrilla, porque efectivamente tú sabes que después de 3 meses ya no lo vas a seguir necesitando, solamente vas a tener que echar a andar nuevamente las empresas. Pero esto puede durar 2 años. Entonces, es súper complicado gastarse todo ahora, porque pueden venir otras emergencias o porque esta emergencia misma puede durar mucho y sumarse a otra. Entonces, yo en general tiendo a ser cuidadosa, porque lo peor que nos podría pasar es que nos gastemos todo y después cuando haya que echar a andar de nuevo la economía, porque ya pasó la pandemia, sencillamente no nos quede ni un peso y empecemos a estar igual que otros países como Argentina, etcétera. Así que es una pregunta muy compleja. Alcaldesa, y respecto a la llamada nueva normalidad, ¿cómo lo ve usted? Porque Providencia es una comuna que efectivamente tiene muchos barrios residenciales, pero la cantidad de locales comerciales, el rubro gastronómico, hotelero, es gigante. Uno, por otra parte, ve, bueno, sin nombrar los irresponsables, la gente sigue trotando en avenidas como Pucuro, por ejemplo, pero hay mucho comercio, mucho local que hoy día se ve frenado. ¿Hay que retomar esta nueva normalidad apenas se pueda? ¿O usted dice esto guardémoslo en un cajón y mientras tanto todos quedémonos en la casa y después hablaremos de este tema? Me pasa que si la gente estuviera realmente respetando la cuarentena, hoy día no tendríamos las cifras de contagio que tenemos. Y tengo la impresión, y en esto me puedo equivocar, que mientras más tiempo pase, menos van a respetar la cuarentena. Pero usted le atañe y por esa lo responsabilidad tanto, a las personas. Estamos teniendo también, la peor situación. ¿Le atañe esa responsabilidad a las personas o también a los dichos y el llamado que hizo la autoridad? Bueno, a ver, lo que pasa es que los dichos de la autoridad, por ejemplo, no han causado un problema en las regiones. Es en Santiago donde ha causado un problema. Entonces uno dice, y me pasa lo siguiente, yo creo que los jóvenes con o sin anuncios del gobierno hubieran hecho lo mismo igual, no, porque ese es el tipo de juventud que estamos desgraciadamente teniendo. Lo vemos harto en nuestros colegios, etcétera. Nada les importa nada. A muchos de ellos, obviamente que hay mucha gente maravillosa entre los jóvenes, obviamente, pero hay mucha gente también muy indolente. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el peor de los mundos. Una cuarentena que está matando la economía y matando el empleo y que no logra contener el virus porque mucha gente no la cumple. Entonces estamos teniendo una situación súper compleja. Yo al principio partí, ¿no es cierto?, cerrando colegios, cerrando malls, cerrando todo en Providencia. A estas alturas yo me voy convenciendo cada vez más, desgraciadamente, que el problema económico puede ser aún mucho peor que la pandemia.
Porque, alcaldesa, ¿a qué se refiere con eso? Porque uno dice, bueno, está viendo cómo analizan o cómo han tomado acciones otros países. Había un gráfico el fin de semana muy interesante del diario que decía países que han privilegiado la economía sobre la salud, otros que han privilegiado al revés, la salud sobre la economía, y quienes llegan a una mezcla. Chile parecía dentro de los que mezclaba un poco esto. Pero países como Nueva Zelanda, que han tenido también un excelente resultado, decía, bueno, primero la salud de las personas, después vemos cómo avanzamos en la economía. Evidentemente, y lo hemos nombrado aquí también en la semana, es complejo compararse con países desarrollados. Claro, lo que pasa es que en Nueva Zelanda la gente efectivamente cumple, ¿no?, la cuarentena. Pero tener una cuarentena que mucha gente no cumple, al final el virus sigue acá. Es un tema difícil de tomar decisiones. Yo lo único que le quiero decir es un 15,6% de cesantía. Y estamos recién empezando a ver los efectos, porque en este caso hay mucho efecto todavía, ¿no es cierto?, del estallido social. Y empieza ya a meterse el efecto de la pandemia en esa cifra del 15,6, como decía recién Macarena. Pero aquí podemos llegar a cifras de 20% de desempleo. Entonces, y con algunos rubros que uno dice, bueno, ¿cuándo se van a reactivar? Cafés, restaurantes, hoteles, etcétera. Así que estamos viviendo una situación brutalmente complicada, tanto desde el punto de vista de salud, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista económico. Esto es, yo te diría que es lejos lo peor que le ha tocado vivir a nuestro país en los últimos 100 años. Sí, las cifras son realmente dramáticas. Usted hablaba ahí del desempleo y todo esto como efecto de las cuarentenas, que son necesarias para salvar las vidas de las personas, pero que generan mucho dolor en muchas familias. Hay muchas familias que están sin trabajo, que lo están pasando muy mal, que están pasando hambre, literalmente. Y por otra parte, usted hablaba de esos irresponsables, de sobre todo, y no quiero generalizar, hay muchos jóvenes que están haciendo campañas solidarias, que están trabajando incluso en la entrega de cajas, o están haciendo ellos sus propias colectas para armar cajas y entregar alimentos a gente que lo necesita, y lo he visto. Pero hay un grupo importante de jóvenes que les da lo mismo. Y acá aparece en el diario La Tercera como, a pesar de que los jóvenes menores de 40 años son más de la mitad de los contagiados del país, o sea, hay más jóvenes que adultos mayores, pero pareciera que les da lo mismo, porque como en su mayoría no son ellos los que pierden la vida, sino que son los adultos mayores, les da lo mismo, y les da lo mismo ocupar un 12% de las camas UCI, porque eso es la ocupación de camas UCI de menores de 40 años. Es de un egoísmo tremendo, alcaldesa. ¿Qué le pasa a usted cuando ve el esfuerzo que están haciendo ustedes como municipalidad, como gobierno, el esfuerzo que está haciendo la gente de quedarse en su casa, y hay la mitad de los contagiados que podrían habérselo evitado porque son menores de 40 y no tienen ninguna necesidad a lo mejor de haber salido, igual lo hacen? Mira, nosotros lo vemos también un poco en los colegios, algunos jóvenes que de verdad están haciendo todo lo posible por poder aprender harto, sacar un buen promedio, tener una buena PSU o cualquiera que sea en el futuro la prueba, y poder entrar a estudiar lo que quieren. Muchos de ellos además es primera vez en su familia que podrían acceder a la universidad. Y eso a uno en realidad lo llena como de alegría y de ganas de ayudarle, de que puedan salir adelante. Pero hay otros que no están ni ahí con nada, no están ni ahí ni siquiera con su propia vida. No los entusiasma, porque uno dice, a ver, si los entusiasma a lo mejor el fútbol, o el ajedrez, o las matemáticas, o el baile, o el canto, o lo que sea, o el teatro, lo que sea. ¿Pero es culpa de ellos o es culpa de nosotros que no los hemos sabido motivar? No, yo creo que tenemos una calidad de educación que es horrorosa en Chile, horrorosa. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, niñitos chicos que están llenos de clases y que me enchufan materia. Los niños chicos debieran estar jugando, debieran estar usando la imaginación, debieran estar disfrutando la vida, debieran ser queridos. Y después, en el fondo, no meterles tanta materia, porque eso de pasar materias, y eso es de 1800, ni siquiera de 1900, de 1800, pasar materia, profesor. Cuando en realidad hoy día todos los jóvenes saben que con el celular pueden encontrar la materia que quieren. Entonces, básicamente, lo que nosotros debiéramos estar haciendo con nuestros jóvenes es enseñarles a buscar lo que ellos necesitan buscar,
que puedan procesarlo, que puedan implementarlo, que puedan hacer explicarle a otros de qué se trata. Entonces, necesitamos una reforma a la educación brutal. Sí, y ojalá una educación más basada... Estamos empezándolo ya aquí en Providencia. Muy bien. Eso me parece fantástico, pero ojalá que sea una educación más basada en la comunidad, en la vida en sociedad, no una educación competitiva, en ganarle al del lado, porque en eso estamos ahora, en que me da lo mismo lo que le pase al del lado. Yo voy a salir de mi casa porque yo hago lo que quiero y eso tiene que ver con una sociedad en que cada uno tiene que pelear con sus propias uñas y defenderse solo. Y eso es lo que nos está pasando en la cuenta. Yo creo que tenemos que tener una sociedad más solidaria, más empática. Y Macarena, sí. Y eso es lo que... Alcaldesa, eso es lo que vemos, por ejemplo, nosotros mandamos a 2 personas a ver a Finlandia. ¿Sí? Sí, le digo que se nos va el tiempo, son las 9 de la mañana con 56 minutos, pero quiero cerrar para que termine la idea con su dato, pero además que nos diga si usted cree que este año está perdido o efectivamente cree que se pueden retomar las clases de aquí a fin de año. Yo creo que está bastante perdido, pero además yo creo que la cantidad de materia que se pasa es tan brutalmente grande e inútil que tampoco me da demasiada preocupación. Yo siempre creo que en el colegio uno debiera aprender una serie de valores, de principios, de forma de comportarse, de forma de resolver conflictos, ¿no es cierto? Y algunos conocimientos básicos que después te permitan durante la vida aprender a aprender. Así que de verdad creo que el año está bastante perdido, creo que igual todos van a pasar de curso, creo que además lo que se pierde es poco. Recuerden, yo hice un año entero clase de matemáticas a un primero y a un segundo medio y les puedo decir fidedignamente que más de la mitad de la materia ahí que se pasa no les va a servir nunca en su vida. Bueno, es drástica esa definición, pero tiene que ver también con cómo vamos a reorientar la educación que le estamos dando a nuestros niños. Quizás esta sociedad competitiva, egoísta, es lo que nos tiene hoy día en parte cómo estamos, ¿no? Alcaldesa, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Bien. Usted también. Y vamos a seguir conversando sobre los problemas que aquejan y que preocupan a los alcaldes, a distintas comunidades. Y me interesa especialmente que vamos a conversar con el alcalde de Valparaíso, Jorge